Abrimos una nueva franja informativa aquí en Contexto Global. Mi nombre es Juan Pupieles y es un placer acompañarlos en este repaso de la actualidad internacional. Vamos ya con nuestros titulares. Tomar el control de la franja de Gaza a largo plazo y que los gazatíes salgan de su territorio hacia países árabes es la propuesta que planteó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la visita del premier israelí. Benjamin Netanyahu defendió prestar atención a dicha idea. México comenzó a desplegar a 10.000 militares en su frontera con Estados Unidos. Se trata de uno de los pactos firmados con el acuerdo con Washington para suspender los aranceles del 25%. Ya se observan uniformados en Ciudad Juárez. Un día doloroso, así describió el primer ministro sueco el ataque con arma de fuego en una escuela para adultos que dejó en torno a 10 muertos. Dicen las autoridades, es el peor atentado de este tipo en la historia del país. Abrimos este informativo en la Casa Blanca porque allí comparecieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el premier israelí, Benjamin Netanyahu. Hay revuelo en este momento con la propuesta que entregó el jefe de la Unión Americana sobre asumir el control sobre la franja de Gaza. El magnate habló textualmente de una posición de propiedad a largo plazo. Por su parte, el premier israelí declaró que vale la pena prestar atención a esta idea. Todo esto mientras Trump insiste en que la población gazatí se traslade a los países árabes vecinos, los cuales ya han rechazado esa propuesta. Recordemos que este encuentro tuvo lugar mientras en Doha está previsto que comiencen las negociaciones de la segunda fase de la tregua entre Israel y Hamás y que incluye la continuación del intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. Escuchamos a los mandatarios. Simplemente no ha sido bueno y no debería suceder un proceso de reconstrucción y ocupación por parte de la misma gente que realmente ha estado ahí, que ha luchado, que ha vivido ahí, que ha muerto ahí y que ha vivido una existencia miserable ahí. En vez de eso, deberíamos ir a otros países de interés, con corazones humanitarios. Realmente hay muchos que quieren hacer esto y construir distintos dominios que finalmente serán ocupados por el 1.7 millones de palestinos que viven en Gaza. Estados Unidos va a tomar la franja de Gaza y vamos a hacer un trabajo ahí. Y seremos responsables de desmantelar todos los peligros, las bombas no explotadas y todas las armas en el sitio. Nivelaremos el sitio y nos desharemos de los edificios destruidos. Crearemos una cantidad incontable de trabajos y desarrollo económico y de habitaciones para la gente del área. Yo menciono de nuevo esta noche nuestras 3 metas. La tercera meta es asegurarnos de que Gaza nunca signifique una amenaza a Israel de nuevo. El presidente Trump está tomándolo a un nivel mucho más alto. Él ve un futuro diferente para esa pieza, para ese pedazo de tierra que ha sido el centro de tanto terror, de tantos ataques en contra nuestra. Tantos desafíos, tantas cargas. Él tiene una idea distinta. Y yo creo que vale la pena prestarle atención. Estamos hablando de esto. Él lo está explorando con su gente, con su equipo. Yo creo que es algo que puede cambiar la historia. Y vale la pena perseguir esta idea. Cambiamos de tema. México ya empezó a movilizar a los 10.000 militares que acordó enviar a la frontera con Estados Unidos para reforzar la lucha contra el narcotráfico. Este punto fue uno de los pactos al que la presidenta Claudia Sheinbaum llegó con su par Donald Trump para suspender por un mes los aranceles del 25% anunciados por Washington durante el fin de semana. La mandataria fue quien confirmó que ya se comenzó con el despliegue y ya se puede ver a un contingente en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. El plan del ejército mexicano es vigilar puntos de alto cruce de migrantes irregulares y también de tráfico, tanto de armas como de drogas. Y el personal que acaba de arribar a esta plaza, perteneciente a la Guardia Nacional, arribó con motivo de los recientes acuerdos a los que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump, consistente en reforzar la frontera norte de nuestro país con personal de la Guardia Nacional, con el fin de evitar el tráfico de drogas de México hacia los Estados Unidos, principalmente fentanilo.
Costa Rica fue el tercer país centroamericano en ser visitado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien acordó cooperar más estrechamente con el Ejecutivo de San José, esto contra las amenazas del narcotráfico y la crisis migratoria. El jefe de la diplomacia estadounidense ya se encuentra en Guatemala, penúltima etapa de su gira por la región. Veamos el informe de Samuel Salgado Castro. Costa Rica y Estados Unidos reiteran su amistad histórica. En San José, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ofreció la asistencia del FBI, su principal agencia federal de aplicación, y de la DEA, la Administración de Control de Drogas, para combatir el narcotráfico en Costa Rica. Rubio felicitó la labor del presidente anfitrión, Rodrigo Chávez, y lo puso como ejemplo para la región. Hay más norteamericanos viviendo acá que costarricenses viviendo en Estados Unidos, que es un ejemplo de lo que pasa cuando un país lo hace bien en comparación a esos países. Una amistad que se distingue del tono de reprimenda que la nueva administración de Donald Trump ha solido tener hacia la mayoría de los países de Centroamérica. De hecho, Costa Rica es uno de los únicos al que no le fueron congelados los recursos de ciertos programas de USAID, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Así lo justificó Marco Rubio. Cada dólar que gastemos mientras yo sea secretario de Estado y mientras el presidente Trump esté en la Casa Blanca será un dólar que promoverá nuestros intereses nacionales, y esto lo ven aquí hoy. Estados Unidos ve en Costa Rica un aliado para combatir el narcotráfico y la crisis migratoria, por la que culpa a la vecina Nicaragua y a Venezuela. La visita a San José hace parte de la primera gira internacional de Marco Rubio como secretario de Estado. Ya visitó Panamá, en donde aseguró la hegemonía estadounidense en la segunda vía interoceánica más grande del mundo, y El Salvador, país con el que acordó no solo acoger a ciudadanos extranjeros deportados que cometieron delitos, sino también a ciudadanos estadounidenses encarcelados y residentes permanentes. Las siguientes paradas de Marco Rubio serán Guatemala y República Dominicana. En Ecuador, una ONG asegura que militares habrían desaparecido a 27 personas en la ciudad de Guayaquil. El Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos además señaló que habrían matado a otra menor de edad. Esta denuncia tiene lugar después de la desaparición y el homicidio de 4 jóvenes presuntamente a manos de la fuerza pública también en Guayaquil. Los detalles los tiene nuestra corresponsal Carolina Mela. Sí, según estas organizaciones han registrado 27 personas que han sido desaparecidas o asesinadas en el contexto del conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024. Entre las víctimas están 9 menores de edad, entre esos los 4 niños que fueron detenidos por una patrulla de 16 militares en diciembre pasado y que fueron llevados hasta la zona de Taura y que después sus cuerpos fueron hallados incinerados cerca de la base militar que está justamente en esa localidad. La mayoría de los casos se concentran en 3 provincias de la costa ecuatoriana: Esmeraldas, que es fronteriza con Colombia, Los Ríos y aquí en Guayas. De las 27 personas desaparecidas, 16 han obtenido medidas cautelares urgentes y de búsqueda solicitadas por el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Es decir, que el Estado debe responder sobre lo que está haciendo para hallar a estas personas. Pero en estos casos donde la fuerza pública está implicada, el gobierno ecuatoriano guarda mucho silencio. Y es más, hasta el día de hoy ni siquiera se han acercado a las familias de los 4 niños, que fue un caso que estremeció al país. En Suecia, un atacante mató a cerca de 10 personas e hirió a otras 5 que están hospitalizadas con heridas de bala. El hecho ocurrió en un centro de enseñanza superior de la ciudad de Örebro, ubicada a 200 kilómetros de Estocolmo. Se cree que uno de los fallecidos es el autor de ese ataque, que es el peor en la historia del país escandinavo. Día oscuro en Suecia. Tras un tiroteo e incendio provocado en un centro sueco de educación para adultos, el primer ministro lo ha calificado como un día doloroso para toda Suecia. He recibido con tristeza la información sobre el terrible acto de violencia ocurrido en Örebro. Mis pensamientos están con los afectados y sus familiares. Es un día muy doloroso para toda Suecia. Mis pensamientos también están con todos aquellos cuya jornada escolar normal fue sustituida por el terror. Estar confinado en una aula temiendo por tu propia vida es una pesadilla que nadie debería tener que experimentar.
El ataque comenzó durante la hora del almuerzo, en un día en el que había menos alumnos de lo habitual en el centro debido a los exámenes. Algunos alumnos y profesores buscaron refugio en un edificio cercano tras oír los disparos, mientras que a otros se les aconsejó que se atrincheraran en el interior. La policía dice que llegó al lugar de los hechos 9 minutos después de la llamada de emergencia. Por ahora se adelanta una investigación. Nuestros esfuerzos actuales se centran en varias áreas: identificación de los fallecidos, seguimiento del estado de los heridos y realización de una investigación exhaustiva. Seguimos creyendo que tenemos detenido al autor principal, aunque no descartamos la participación de otras personas. El jefe de la policía agregó que cree que el agresor actuó solo y no tiene ninguna conexión conocida con ninguna pandilla o grupo terrorista. El Centro Educativo Comunitario ofrece formación profesional, programas para adultos con discapacidad y clases para inmigrantes. Mientras tanto, avanza la gira internacional del presidente interino de Siria, Ahmad al-Shara. El líder transitorio del país llegó a Turquía en su segunda parada luego de haber visitado ya Arabia Saudita. El otrora jefe insurgente se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan en Ankara y discutieron una estrategia conjunta para hacer frente a las amenazas compartidas a su seguridad. Por su parte, Erdogan manifestó que están preparados para ayudar a Damasco a combatir tanto al grupo Estado Islámico así como a los rebeldes kurdos. Este último grupo tiene presencia en el norte del territorio sirio y Turquía los considera como una amenaza. Discutimos los pasos que se deben tomar contra la organización terrorista separatista y sus partidarios que ocupen el noreste de Siria. Les expresé que estamos listos para brindar el apoyo necesario a Siria en la lucha contra todas las formas de terrorismo, ya sea el PKK o el Estado Islámico. Reafirmamos que estamos con ellos en el contexto del control de los campamentos en noreste de Siria. Y ya se conoce el primer tráiler de la nueva película de los Cuatro Fantásticos. Welcome to the Baxter Building. We make a point to do family dinner every week. Sunday at 7 on the dot, no matter what. Se llama Cuatro Fantásticos Primeros Pasos y el filme es la primera adaptación de esta franquicia por parte de los estudios de Marvel en integrarse a su universo cinematográfico. El chileno Pedro Pascal tiene el papel protagónico como el Señor Fantástico y en este adelanto se aprecia también al villano Galactus, reconocida figura de los cómics. Llegamos hacia el final de esta emisión, pero los invito a que se queden aquí en la pantalla de France 24. Ya viene Gabriel Colchen con Expreso de Oriente. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.